Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio de Hombres de Verdad de la Primera Iglesia Bautista de Santiago. Es un placer y un privilegio para nosotros estar aquí y nos complace mucho que nos acompañe y esperamos que este tiempo pues sea un tiempo de grande bendición para sus vidas. Y si le gusta lo que está viendo y escucha, pues le da ahí abajito, le da me gusta y también pues si se suscribe a nuestro canal, cada vez que subamos material nuevo, usted recibirá una notificación. Así que le invitamos a hacer eso para que nos pueda seguir en nuestro canal de YouTube, donde siempre pues subimos nuestros materiales. Estamos estudiando el libro de Romanos y hemos recorrido hasta ahora los 5 primeros capítulos del libro. En los capítulos 1 al 3 vimos a grandes rasgos cómo todo ser humano está condenado. Estamos todos condenados delante de Dios porque todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Nos merecemos todos el infierno. Esos capítulos 1 al 3 de Romanos. El pecado nos ha llevado a todos a la condenación. Luego en los capítulos 4 y 5 vimos, el capítulo 4, que somos justificados en Cristo por medio de la fe. Ponemos nuestra fe en la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección, y eso nos limpia de pecado y nos hace justos delante de Dios. Eso es el proceso de justificación. Capítulo 4 tiene todo que ver con que eso es por fe sin obras. Y el capítulo 5 entonces empieza diciendo consecuencias de eso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que empieza a darnos una explicación de los beneficios de haber sido justificado delante de Dios. Ahora llegamos al capítulo 6 donde Pablo explica más del por qué o el propósito, la finalidad que tiene el que hayamos sido justificados delante de Dios. No solamente para tener la paz de Dios, sino vamos a ver que es para que andemos en vida nueva. Ese es el propósito que tiene Dios. Y aquí en el capítulo 6 de Romanos, el tema que vamos a ver es que el cristiano está muerto en vida. Pero eso suena un poquito feo porque estoy siendo un poquito capcioso con eso, porque no es exactamente preciso. Más bien, podría decirse que a pesar de estar muertos tenemos vida. Pero es una forma más fácil de recordar. Muerto en vida, ¿verdad? Muerto en vida. Y en este capítulo 6 otra vez, Pablo nos va a explicar que hemos sido redimidos, hemos sido justificados para andar en vida nueva. Ahora, el capítulo todo, no vamos a ver todo el capítulo en esta noche, sin embargo, el capítulo todo gira en torno a dos preguntas. La primera la hallamos eh, en el versículo 3, o perdón, el versículo 1, que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esa es la primera pregunta que vemos allí y los versículos 1 al 14 hablan o responden a esta pregunta. Vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia. Y en el versículo 15 vemos otra pregunta que donde Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La primera pregunta podría decirse así, si cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, entonces está bien si continúo pecando para que Dios mande más gracia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta podría decirse así, puedo seguir pecando porque total soy salvo, no puedo perder la salvación y no importa, pues ya todos mis pecados están perdonados, entonces puedo seguir pecando, está bien. Y la respuesta a las dos preguntas obviamente es no, y es un no enfático. Y Pablo no solo responde con no, sino que él responde en el versículo 3 responde, que si miran ahí en su Biblia, el versículo 3 dice, o no sabéis, ¿verdad? O no sabéis. Hay un asunto de ignorancia. Y a la pregunta del versículo 15 responde en el versículo 16 diciendo, no sabéis, otra vez un asunto de ignorancia. El que piensa que si peca ayuda a Dios porque entonces Dios envía más gracia, por lo tanto está bien pecar, está equivocado por ignorancia. Y el que piensa que no hace diferencia si peco, si total, Cristo perdonó todos mis pecados, ¿qué diferencia hace? O sea, puedo seguir pecando. ¿Cuál es el problema?
también tiene un problema de ignorancia. Ambas personas ignoran lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo menciono porque algunos de nosotros quizás abrigamos ideas semejantes. Ya Cristo, o sea, uno se mete en pecado y dice, bueno, pero la sangre de Jesucristo me limpia todo pecado. Me confieso más tarde y voy a estar ok. No, no funciona así. No funciona así. Lo que vamos a ver en los primeros 7 versículos es que estamos muertos al pecado, pero que esto nos hace libres del pecado. Así que vamos a empezar leyendo los primeros 7 versículos y luego vamos a regresar y a examinar lo que dicen. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mi primer punto es que estamos muertos al pecado y esto nos hace libres del pecado. ¿Cómo así? Pues lo primero que quiero que veamos es nuestra posición. Nuestra posición en esta vida, si tú eres cristiano, si tú has recibido al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú has nacido de nuevo, tu posición en cuanto al pecado es que estás muerto al pecado. Leemos otra vez los primeros 2 versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Esta pregunta refleja una perspectiva equivocada. La perspectiva es que, bueno, si peco hago que la gracia abunde. Ok, ¿de dónde sale esta idea? Si ustedes recuerdan, tal vez algunos recuerden, la última que vimos en el capítulo anterior, el capítulo 5, los versículos 20 y 21, hablan de este concepto de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y si recuerdan el pasaje, este es el contexto, justamente los versículos antes del versículo 1 del capítulo 6, dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Repetimos lo que dijimos en aquel entonces, o sea, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo así? La ley reveló todo lo que era pecado delante de Dios. Entonces, ahí la gente se dio cuenta, caramba, el pecado es abundante. Ahí pecamos, que la ley hasta tiene que decir qué podían comer y no comer porque hasta ahí pecaba la gente, ¿no? Eh, ah, pero, o sea, Dios no mandó a todo el mundo al infierno. Más bien, Él proveyó a través de la ley también cómo, ¿verdad?, remitir los pecados hasta que viniera el Salvador y los pudiera quitar por medio de sacrificios, etcétera, 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 ¿verdad? Así que, aunque había mucho pecado, la gracia de Dios fue más abundante que la cantidad de pecados. Ese es el concepto. Y el pecado reinó para muerte, porque una vez que la persona se da cuenta que era pecadora, se da cuenta, estoy muerto delante de Dios. O sea, estoy en panameño decimos listo para la foto, ya, no hay más. Pero Dios dijo, no, yo te voy a dar gracia para que por medio de que la gracia reine por la justicia, Dios te hago justo para que reine la gracia. Si bien en el Antiguo Testamento ninguno fue justificado como nosotros, hubo gente justificada. Y ahora, después de Cristo, nosotros recibimos la justicia de Cristo. Eso fue todo lo que hablamos en el capítulo 5. Ahora nos toca continuar.
Pero vemos el enlace entre estos dos versículos y el versículo 1 por la palabra pues. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué pues diremos? En consecuencia de esta abundancia de gracia a causa de la abundancia del pecado. ¿Qué vamos a decir? Dice Pablo. ¿Acaso vamos a decir que voy a perseverar en el pecado para que abunde la gracia? Que más gracia es cosa buena. Entonces está bien si perseveramos el pecado, porque ya que sabemos que Dios, cuando hubo mucho pecado, mandó mucha más gracia. Entonces, si sigo pecando, la gracia va a seguir viniendo. Eso es algo bueno. ¿Qué dice Pablo al respecto? ¿Cuál es la respuesta enfática de Pablo? En ninguna manera, versículo 2. En ninguna manera. Versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esa frase, en ninguna manera, es una frase que a nosotros tal vez no nos golpea, porque es una frase pues del idioma griego, y la forma en que está escrita es una expresión enfática, contundente, absoluta. Tal vez nosotros acá diríamos, ni Dios lo permita, o Dios guarde, ¿no? No, ni se te ocurra. Así lo diríamos, y tal vez una frase un poco más colorida que no quiero usar, ¿verdad? Pero esa es la idea. La idea es que Dios dice que estás pensando seguir pecando, ni se te ocurra de ninguna manera. No, eso no es así. No funciona así. Debiera ser evidente que si Cristo murió para pagar por nuestros pecados y resucitó para darnos la esperanza de vida eterna, no podemos ni debemos continuar llevando vidas de pecado. Eso debiera ser autoevidente, pero de alguna forma esta verdad evidente se le escapa a muchas personas y empiezan aún en enseñanzas serias. Estoy hablando de personas serias que dadas por personas razonablemente inteligentes, esto se les escapa. Y el concepto es este, que si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si decimos que somos de Cristo, la Biblia dice que hemos muerto al pecado. Esto es una afirmación de nuestra posición delante de Dios y nuestra posición en este mundo. Ahora, ¿cómo estamos muertos al pecado? ¿A qué se refiere esto? Obviamente físicamente no hemos muerto, o sea, estamos aquí todavía en el cuerpo. Y también, seamos francos, somos perfectamente capaces de pecar. Entonces, ¿cómo es que hemos muerto al pecado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto en la vida real? Pensemos en lo que es un muerto. ¿Qué hace una persona muerta? ¿Qué hace? Nada. Eso es un animal muerto. Imagínese que usted va por una caminata en un bosque y se encuentra a un tigrillo. Peligroso el tigrillo, ¿verdad? Se encuentra un tigrillo, pero está muerto. Y usted va y se le acerca al tigrillo que está muerto. Y usted va y lo toca o lo mueve. ¿Qué hace el tigrillo? ¿Qué hace? Nada, no reacciona. Igual a una persona muerta. Me ha tocado estar en muchos funerales y hay veces que vaya, en el último adiós, ¿verdad? Los familiares se desesperan, pierden, vamos a decir, la compostura y le dan abrazos, le dan besos al difunto antes de que cierren ese ataúd por última vez. Y llorando le expresan todo su cariño y su amor a ese difunto. Ah, es una escena conmovedora, es difícil y o sea, es que es desagradable en el sentido de que nunca nos agrada estar cerca de una persona muerta, pero es genuino muchas veces. ¿Y qué hace esa persona cuando si está muerta? Es cuando tú te le acercas y le hablas y te acuérdate de mí, te quiero tanto y le dicen todas esas cosas y no me estoy burlando, estoy hablando muy en serio. ¿Pero qué hace esa persona? Nada, no reacciona porque está muerta. Ahora, aquí la Biblia no está diciendo están muertos, está diciendo hemos muerto al pecado. Quiere decir que cuando viene la tentación
y viene el pecado, se me presenta enfrente, ahora que estoy en Cristo, yo tengo la opción, la alternativa de no reaccionar, de no responder. La tentación está allí, la oportunidad de pecar está allí, pero ahora yo tengo la opción de decir, no, eso no lo hago yo. Cuando antes de estar en Cristo, yo no tenía alternativa, no la tenía. Aunque yo quisiera pensar que sí, no la tenía. Hiciera lo que yo hiciera, pecaba. Pero ahora que estoy en Cristo, realmente tengo la libertad por primera vez en toda mi vida de no pecar. Ahora, la muerte en la Biblia nunca significa aniquilación. La muerte en la Biblia significa separación. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Cuando ellos comieron del árbol, pecaron, espiritualmente murieron, pero no fueron aniquilados. ¿Qué pasó? Fueron separados de Dios y eso espiritualmente ocurrió en el momento, físicamente se manifestó en que Dios los expulsó del huerto. Así que estaban separados de Dios. Y vea la contradicción evidente en este versículo que está en su pantalla. Dice, los que hemos muerto, ¿cómo viviremos? O sea, muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? La respuesta, no es posible. Si estás muerto, no puedes vivir. O sea, si estás vivo, no estás muerto. Entonces, si he muerto al pecado, ¿cómo voy a vivir en el pecado como si nada? Este es lo que está diciendo Pablo. El cristiano está muerto porque muerto al pecado porque el cristiano está separado del pecado. Y esta es una realidad práctica. Tú eres cristiano, tú has recibido a Cristo como tu Salvador, estás separado del pecado. En el momento que una persona recibe a Cristo, al Señor Jesús, como su Salvador, Dios efectúa una cirugía espiritual que lo separa del pecado. De hecho, Dios le llama una circuncisión espiritual. Y eso lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 11, que dice así, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿está hablando de la circuncisión literal? No. ¿Cómo lo sé? Porque aquí dice, con circuncisión no hecha a mano. Cuando usted ve esa frase en la Biblia, que aparece pocas veces, pero aparece, no hecho a mano, algo no hecho a mano, eso quiere decir que es algo que Dios hace. Dice, en él, en Cristo, fuimos circuncidados con una operación que no fue hecha por hombre, sino por Dios. Dice, al echar de vosotros, separar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión es una incisión, es un término quirúrgico, es una incisión circular que le da toda la vuelta. ¿Qué hizo Dios? Tomó su escalpelo, el Espíritu Santo tomó su escalpelo espiritual y agarró nuestra alma y nuestro espíritu y Él la cortó para separarlo de nuestra carne. Y ya no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles de que esto implica, pero básicamente nuestra alma está contenida en el cuerpo y antes de recibir al cuerpo, a Cristo como Salvador, nuestra alma está pegada a la carne. Todo lo que la carne hace toca al alma. Entonces, si pecamos, nuestra alma está contaminada por el pecado. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él viene y separa esas dos cosas. Y el alma se parece al cuerpo, o sea, tiene la apariencia similar de alguna forma. Yo no sé exactamente los detalles porque la Biblia no nos da tantos detalles, pero es evidente de que es así. No tenemos tiempo de entrar en eso. Ya sé, van a venir las preguntas. Otro día veremos ese tema, si el Señor lo permite. Pero Dios separa nuestra alma de nuestro cuerpo. Ahora nuestra alma está separada de la carne. Y la carne sigue pecando porque esta carne no cambió, ¿verdad? Cuando usted se recibió a Cristo, su carne no cambió. Pero hubo un nuevo nacimiento que fue espiritual. En el interior, Dios le da vida a tu espíritu que estaba muerto, tu alma la purifica y ahora tu espíritu se une con el espíritu de Dios y eres nueva criatura en tu interior. Pero como estamos separados de la carne, aunque está aquí todo adentro, si mi cuerpo peca, mi alma no se ve directamente afectada. El cristiano podrá luchar contra el pecado, podrá pecar y perder batallas con el pecado, pero su alma no es contaminada por el pecado. Por eso somos declarados
justos. Ese es todo el punto que Pablo está hablando de la justificación. Ahora cuando Dios me ve a mí, Él ve mi alma y ve a Cristo allí, la justicia de Cristo en mi alma, y a pesar de que este cuerpo sigue siendo pecador, Dios me declara justo. Esto es lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Esto es una realidad práctica. Estamos separados del pecado. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? Obviamente, ¿cómo se le ocurre a alguien que eso está bien? No, no está bien. No está bien porque no estamos hechos para eso. No solo eso, es una realidad triunfante. Dios no solo me separó del pecado, Dios me dio una nueva naturaleza. Cuando una persona cree en el Evangelio y pone su fe en la obra que Cristo hizo por medio de su muerte, sepultura y resurrección, Dios lo convierte en una nueva criatura. Desconocen el versículo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está hablando de nuestra vida espiritual. Y algunas veces Dios también, como parte de ese proceso, transforma algo de nuestra vida física. No digo que no lo estoy negando, nada más digo que el énfasis primordialmente es algo espiritual. Y hemos muerto con Cristo cuando recibimos a Cristo como Salvador, nosotros morimos al pecado. Y Dios empieza a considerarnos como que hemos muerto con Cristo. Vamos a seguir leyendo. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, versículo 3. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido, dice aquí, bautizados en Cristo Jesús y bautizados en su muerte. Leemos otra vez versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo dice, ¿ustedes no se acuerdan que les dije esto? ¿No saben esto? Si tú estás bautizado en Cristo Jesús, estás bautizado en su muerte, eres partícipe de la muerte de Cristo. Ahora, prestémosle atención a las palabras individuales de la Biblia. Dice, bautizados en Cristo Jesús. No dice bautizado en agua. Ahora, hay que hacer esta salvedad o esta observación, no es una salvedad, es una observación. La palabra bautizar no es una traducción de una palabra. Lo que tomaron, y esto se hizo en varios idiomas, tomaron la palabra griega que aparece aquí, que es la palabra baptizo. Esa palabra significa sumergir una cosa en otra, y se hizo lo que se llama transliteraron la palabra al castellano. Otras palabras, la palabra es baptizo y de ahí salió la palabra baptismo y se convirtió en bautismo. Y de ahí sale nuestra palabra ahora, que es una palabra en español, ahora. Pero originalmente todo lo que tomaron, ¿verdad? Tomaron la palabra en griega y la pusieron, la españolizaron, así como nosotros, ¿verdad? Hacemos lo mismo, que le dice, cuando dices a la computadora hay que darle reset, ¿no? O cuando viene la repetición automática en un partido deportivo y dice dale replay, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando una palabra de otro idioma y españolizándola, ¿verdad? Eh, y a veces se queda igualita, a veces se cambia un poquito. Eso es lo que es la palabra esta. Aquí no se habla de sumergir a nada en agua. ¿Por qué lo menciono? Porque este versículo es favorito de ciertos grupos, muchos grupos francamente, en particular, quizá el más prominente es la Iglesia Católica Romana, para enseñar que el bautismo en agua regenera. O sea, que tú necesitas bautizarte en agua para ser salvo. Pero aquí no hay agua en ningún lado. En ningún lado. Esto es, otra vez, remitiéndonos a lo que leímos en Colosenses, es una operación espiritual. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Tal vez usted no sabía esto, pero la Biblia en realidad no habla de varios bautismos. De hecho, la Biblia menciona
más de un bautismo. Menciona, y esto es lo que estaba mencionando aquí, no había puesto esto en la pantalla, que el bautismo que se menciona no es el bautismo en agua, es el bautismo en el cuerpo de Cristo. La Biblia habla de 7 bautismos. Usted no había oído eso. Pero sí, hay 7. Se los puedo mencionar y se los voy a mencionar. No tenemos tiempo hoy de examinar todo lo que significan y lo que implican, pero se les voy a dar los lugares donde se mencionan 7 bautismos diferentes. El primero es el bautismo de Moisés e Israel. Eso se menciona en 1 Corintios 10, 1 al 4, donde se dice que todo Israel y Moisés fueron bautizados bajo la nube y el mar. Tenemos el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista llamaba y él bautizaba personas, y ese bautismo era diferente, porque si recuerdan en Hechos, se habla, por ejemplo, de Apolos que solo conocía el bautismo de Juan, es un bautismo diferente. Tenemos el bautismo de la muerte de Jesús. Cuando en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 23, recuerdan que Jacobo y Juan le preguntan, ¿podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? Y Jesús dice, ustedes no saben lo que piden. Dice, ¿pueden beber de la misma copa que yo bebo? Dice, sí. ¿Pueden ser bautizados del mismo bautismo? Y habla del bautismo de su muerte. Y dice, sí. Bueno, hay un bautismo de la muerte, que es el bautismo de la muerte de Jesús. Hay también el bautismo para el perdón de los pecados de Israel, que está en Hechos 2:38. Ese es específicamente para que Israel demuestre que se arrepiente de haber matado a su Mesías. No tenemos tiempo de ir a examinar eso, pero ahí está. Está el bautismo del Espíritu Santo. Es 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, donde dice, por un solo Espíritu somos bautizados. Y está el bautismo por inmersión en agua en la iglesia del Nuevo Testamento. Este bautismo también se conoce como el bautismo de los gentiles. Tenemos en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48, el bautismo de Cornelio, que era un gentil completo. Y en Hechos capítulo 8, versículos 35 al 39, el ejemplo más claro del bautismo de un individuo, que él era un gentil, pero era convertido al judaísmo, que era el etíope, se recuerdan, el eunuco etíope. Este es el bautismo en agua que practicamos nosotros las iglesias que creemos en la Biblia. Y es diferente del bautismo del Espíritu Santo. Finalmente está el bautismo en fuego, que en Mateo 3, versículo 11 y 12, recuerdan que Juan el Bautista dijo que detrás de mí viene uno que bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. El único lugar donde usted ve a alguien, otra vez, donde vemos a alguien que se sumerge en fuego. Bautismo significa sumergir. Lo vemos en Apocalipsis 20:15, donde dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y que aquellos que pasan orando, bautízame, Señor, en fuego, yo creo que no saben lo que están diciendo. Con el perdón, con respeto lo digo, pero a ver, ¿qué dice Pablo? O no sabéis, o no sabéis. Entonces, ¿de cuál bautismo está hablando? ¿De cuál de estos 7 está hablando Pablo aquí en este pasaje? ¿A cuál de estos 7 se refiere? Pues permítame decirle al cual se refiere en el versículo 3. Sencillamente, Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, el día que tú recibes a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo te sumerge en el cuerpo de Cristo. Ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Esto ocurre en el momento del nuevo nacimiento, el día en que somos salvos. Y ahora podemos ver la confusión. Si empezamos a pensar que todos estos bautismos, el bautismo que habla aquí es bautismo en agua, entonces obviamente si es el bautismo en agua, entonces el bautismo en agua es el que te regenera. Pero la Biblia es clara, todo el capítulo 4 de Romanos habla de que no hay obra que podamos hacer que nos justifique, que nos haga salvos. Y eso incluye la obra del bautismo. Este bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de Efesios capítulo 4, versículo 5. Les pongo ese pasaje muy conocido, ¿verdad? En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Los demás 6 bautismos que vimos allí en la lista de 7, todos son un cuadro, una representación de este bautismo que es el genuino. El bautismo que Dios opera en nosotros es cuando nos mete al cuerpo de Cristo. Los demás representan estos y tienen otros aspectos, como digo, no tenemos tiempo de examinar eso en esta noche, pero a muchos grupos, como le dije, no hacen esa distinción y ven el agua en todos lados, aun donde no la hay. Y entonces ah, dicen que, bueno, usan el versículo 3 de Romanos, capítulo 6, para enseñar que el bautismo regenera. Nosotros decimos, bueno, eso no es lo que vemos en la Biblia y por eso nosotros no enseñamos tal cosa. No creemos que el meterte al agua, que alguien venga y dice te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te saco del agua, o que te echen agua así encimita, no creemos que eso es agua mágica que te convierte en, ahora eres hijo de Dios. Sencillamente eso no es lo que creemos. Porque, otra vez, la Biblia nos revela que eso es una operación espiritual, no física. Y por eso Pablo otra vez, él dedicó todo el capítulo 4 de Romanos para demostrar que no hay ninguna obra que puede llevarme a alcanzar la justificación. Entonces resultaría contradictorio que ahora Pablo me diga que tengo que bautizarme en agua para eh, tener vida nueva y andar en vida nueva. Y como le digo, esta es la doctrina más controvertida de toda la historia de la iglesia. Si ha habido más batallas y detalles y divisiones y malentendidos, es por la doctrina del bautismo y por no entender que hay más de un bautismo en la Biblia. Yo creo que se revela con claridad. Si usted va a esa lista que le di y examina, creo que no es un invento, está claro en el texto de la Biblia. Y lo mismo ocurre en otros pasajes. Y por eso estoy dedicando tiempo, porque esto es controvertido. Esto no es no es algo superficial, hay algo profundo aquí. Citamos Colosenses 2:11 hace un rato, ahora les voy a seguir leyendo, porque ahí también se menciona el bautismo. Otra vez, vea. En él también, Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, insisto, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, punto y coma, quiere decir que lo que sigue es equivalente, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Él dice que la circuncisión de Cristo equivale, es paralela a el ser sepultado con él en el bautismo y resucitado con él. ¿Bautismo en agua? No. El bautismo del Espíritu Santo cuando somos sumergidos, metidos al cuerpo de Cristo. Sumamente importante que entendamos eso. Sumamente importante que creamos eso, que lo sepamos. ¿Por qué no puedes vivir en el pecado? Porque ahora estás separado del pecado, porque ahora es parte del cuerpo de Cristo, cosa que no eras antes de recibir a Cristo. Porque el bautismo del Espíritu Santo nos hace parte del cuerpo de Cristo. No se los voy a poner en pantalla, pero eso está en Primera de Corintios 12:13, que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muchos tratan de forzar este versículo, y al igual que el versículo de Colosenses, para referirse al bautismo en agua. Pero eso, el contexto nos dice claramente que no estamos hablando del bautismo en agua. En Romanos 6, otra vez, no se menciona agua por ninguna parte. Entonces me dice el versículo 3 que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Romanos 6:4 continúa. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en agua es un cuadro de lo que nos sucede en el momento de la salvación. ¿Qué nos sucede en el momento de la salvación?
somos sepultados juntamente con Él para muerte, que es lo que dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, somos sumergidos bajo el agua, ¿verdad? Por eso cuando bautizamos a alguien lo sumergimos bajo el agua, porque cuando uno sepulta a alguien tiene que meterlo debajo de otra cosa. Eso es lo que es sumergir. Por eso tampoco practicamos el bautismo llamado bautismo por aspersión, donde te rocían el agua encima. Porque sí entendemos, es solo un símbolo, pero bueno, los símbolos son importantes. En este caso, la Biblia habla de que lo que ocurre espiritualmente es que somos sepultados juntamente con Él para muerte. Entonces, por eso sepultamos o hundimos, sumergimos a la persona en el agua. Versículo 4 continúa diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, no lo dejamos a la persona debajo del agua, sino que la levantamos, representando su resurrección, para que ande en vida nueva. Por eso cuando bautizamos, frecuentemente oímos a personas usar esta fórmula, ¿verdad? Que, ¿verdad? Fulano tal, has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y estás seguro que si murieras en esta noche irías a la presencia de Jesús en el cielo. La persona responde afirmativamente, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, y lo tomamos y decimos, sepultado juntamente con Cristo ¿no? por el bautismo, dice, y resucitado para que andes en vida nueva. Así que esa es la mecánica y, y eso es lo que permite, nos permite eh, representar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, somos resucitados para que andemos en vida nueva. Entonces, volvamos ahora a algo que mencionamos, que estamos muertos al pecado. Y lo que quiero mostrarles ahora es que si estamos muertos al pecado es para ser libres del pecado. Vamos a seguir leyendo. Romanos capítulo 6, versículo 15, perdón, 15, versículo 5. Dice así, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vea lo que dice aquí. La implicación de estos versículos es que lo que le aconteció a Jesús en la cruz nos aconteció también a nosotros. Dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. La implicación es que lo que le pasó a Jesús en la cruz nos ha pasado a nosotros. Y dice, así también, el versículo 5 dice, así también lo seremos en la de su resurrección. En un futuro resucitaremos así como Él resucitó. Tendremos un cuerpo nuevo. Así que lo que a Él le pasó en la cruz, la implicación, digo, obviamente, literalmente no estábamos allí, pero es como si hubiéramos estado allí con Él. Fuimos sepultados juntamente con Él, dice aquí el versículo 5, vean. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿verdad? Y el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. En el versículo anterior, el versículo 3, dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Aquí dice que somos plantados juntamente con Él en el versículo 5 y en el versículo 6 dice que crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Esto sugiere que Dios considera que nosotros estuvimos con Cristo en la cruz cuando Él pagó por nuestros pecados y que estamos con Cristo resucitado andando en vida nueva. La conclusión es esta, que así como Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte, así también nosotros triunfaremos sobre el pecado y la muerte. Ahora podemos volver a la pregunta del versículo 1. La pregunta del versículo 1 era que ¿perseveraremos en el pecado? La respuesta es no. Nuestra vieja naturaleza ha
muerto. Yo no tengo que pecar. Tengo la libertad y la facultad de decirle no al pecado. Y hemos muerto al pecado. No tenemos por qué volver a pecar. Ya el versículo 6 otra vez. Nuestro viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza vieja, fue crucificado juntamente con Jesucristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nuestro cuerpo es fuente y es alojamiento del pecado. Vamos a hablar más de esto cuando lleguemos al capítulo 7. Este cuerpo no puede redimirse. No en vano dice la Biblia que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si lo quiere buscar, eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Este cuerpo Dios no quiere nada con él. Por eso dice que nos va a transformar. En un abrir y cerrar de ojos dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Así que tenemos una vida nueva, tenemos una separación del pecado, pero ¿para qué? Es para ser libres del pecado. Y Dios tiene un propósito con eso. ¿Cuál es vamos a mencionar dos propósitos que están relacionados uno con el otro. El primer propósito, ¿por qué Dios me considera que yo fui crucificado con Cristo? ¿Por qué? Primero es para destruir al cuerpo del pecado. Dice sí, ¿verdad? Nuestro viejo hombre, versículo 6, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando dice destruir al cuerpo del pecado, la idea es anular el poder que tiene nuestro cuerpo para incitarnos al pecado. Dios ya hizo esa obra, pero yo tengo que saberlo. Yo tengo que saberlo. Versículo 6 empieza diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido en primer lugar. Y el otro propósito es a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado es esclavizante, o sea, una vez que tú empiezas a pecar, te haces esclavo de un pecado, aunque seas cristiano. Y el que piensa lo contrario se engaña a sí mismo. Y francamente ese es nuestro problema, que hoy día tenemos muchos cristianos que no les importa pecar. Y honestamente, una persona que vive en el pecado y vive en el pecado y no parece arrepentirse ni sentirse incómodo con el pecado, francamente eso me da una razón o fundamento para pensar probablemente esa persona no ha nacido de nuevo. Aunque diga que es cristiano y venga a la iglesia y todo lo que quiera, una persona que persiste en pecar, algo ahí no está bien, algo ahí no cuaja. Porque no puedes vivir en el pecado, no puedes. Algo tiene que molestarte. Yo sé que la conciencia se cauteriza y todo eso, pero vea, estamos en guerra con este cuerpo. Este cuerpo nos quiere incitar al pecado. Antes de recibir a Cristo no teníamos recursos. Pecábamos, hiciéramos lo que hiciéramos, pecábamos. Hasta leyendo la Biblia pecábamos. Pero una vez que estamos en Cristo, la cosa cambia. La guerra persiste, pero la guerra ahora está ganada. Y va a haber batallas de aquí hasta el final. Y algunas las perderemos, seamos sinceros. Pero Dios ha dado recursos. ¿Qué hacer cuando yo peco? ¿Qué hago? Dios me ha dicho, confiesa tu pecado a mí. Pongámonos de acuerdo. Dice aquí, estemos a cuenta. El pecado dice, fueran rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. O sea, Dios quiere perdonarte. Pero tienes que venir a Él como Él dice, no como tú quieres. La guerra está ganada. Vamos a librar batallas y algunas las perderemos, pero el Señor nos llama a su presencia. Tenemos la opción de ganar. Ahora ya no soy ignorante de esto. Ya sé que yo no tengo que servir al pecado. Versículo 7 le pone como el lacito final al paquete. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Un muerto físico ya no actúa más. Un muerto literal ya no actúa más. Si hemos muerto en Cristo, hemos muerto al pecado, entonces hemos pagado el precio del pecado, ya está pagado, lo pagó Cristo, ¿verdad? Pero yo iba con Él porque yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces yo iba con Él, pero Él fue el que hizo el pago, ¿no? Yo no pude hacer nada yo. Pero ahora que soy parte de su cuerpo, me recibo el beneficio.
El cuerpo, el precio del pecado ha sido pagado, porque la paga del pecado es muerte, y Él murió. Pero con la muerte de Jesús, yo iba allí y muero al pecado como Jesús murió al pecado. La pena del pecado ha sido pagada, así que Dios me declara justo. Ahora yo soy libre de vivir en vida nueva. Yo no tengo que seguir pecando. Y esa es la gran libertad. De hecho, la palabra aquí, cuando dice el que ha sido, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, la idea de ser justificado es declarado, estás libre. ¿Sabe? Cuando un juez tiene a una persona que la han arrestado por un delito y va a juicio, ¿verdad? Y en el juicio se le declara inocente. ¿Qué dice el juez? Lo declaro inocente, queda en libertad. Bueno, así mismo. Dios nos ha declarado inocentes, quedamos en libertad, pero no para hacer lo que nos dé la gana, sino para no servir más al pecado, para servir a Dios. Vamos a ver más adelante que lo que quiere es que le sirvamos a Él. Y de hecho eso es lo que sigue precisamente en nuestro pasaje. Si estamos muertos al pecado, vivimos para servir al Señor. Sigamos leyendo, versículo 8. Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, otra vez, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. La Biblia dice, sí, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Hay varios versículos que lo dicen, ¿verdad? Algunos muy famosos, ¿verdad? Como Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. A esto se refiere. Dios tomó nuestras culpas, y como nuestro pecado está aquí en este cuerpo, es como si nos hubiera tomado nosotros y nos crucificó con Cristo. ¿Para qué? Para darnos vida nueva, no para dejarnos allí. Y con esto nos ha dado victoria sobre la muerte. Porque como Cristo murió y resucitó, también sucede con nosotros. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Creemos que también viviremos con Él. Nosotros, eso es lo que creemos. Así como Él se levantó de los muertos, así voy a vivir yo. Me voy a levantar de los muertos y me toca morir. Y me toca estar vivo cuando Cristo regrese. Ojalá, Señor, ven pronto. Amén. Sí, Señor, ven pronto. Seré transformado. Pero de todas maneras viviré con Él. Así como Él vive, yo viviré. En el pasado, morimos con Cristo cuando fuimos salvos. Fuimos crucificados juntamente con Él el día que recibí a Cristo. Fui crucificado juntamente con Él. En el futuro, viviré con Él con mi nuevo cuerpo glorificado. Y en el presente, yo vivo para servirle, libre del pecado. Cosa más gloriosa. Y nuevamente, ve el versículo 9, que dice, sabiendo que. Estas son cosas que nosotros tenemos que saber. Empieza por saber. Yo sé que estoy muerto al pecado, no tengo que responder al pecado. Si yo sé que voy a vivir con Cristo, voy a vivir para Él hoy. Pero tengo que saberlo. El cristiano que piensa que puede seguir pecando porque total Dios va a dar más gracia para perdonarme, es ignorante de que ese no es el propósito que Dios tiene para su vida. Hay que saber algunas cosas. Cristo ahora está libre de la muerte. Aquí dice el versículo 9, perdón. Ya no muere. Ya no muere. Ya el Cristo no puede morir más. Él vive para siempre. ¿Y saben? El día que este cuerpo deje de existir, ya no puedo volver a morir porque estoy en Cristo. Esa es mi esperanza gloriosa. Y Él está libre de la muerte porque habiendo resucitado los muertos, ya no muere. Cuando Cristo resucitó, demostró que la muerte ya no tiene poder sobre Él, no tiene autoridad. Cristo no está ni en la cruz, ni está en el sepulcro. Dice el viejo himno, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Como Él resucitó, yo voy a resucitar.
¿cómo voy a vivir para pecar? Es incongruente. Lo bonito es que ahora tengo la libertad de no pecar. Él me ha dado, no solo ha crucificado mi viejo hombre al pecado, ya estoy muerto al pecado, me ha levantado para que yo ande en vida nueva. Por eso nosotros no decoramos nuestra iglesia con imágenes de Cristo crucificado, porque Él ya no está allí. Ya no está allí. Nosotros, el- la victoria se selló cuando Él resucitó. Si Él se hubiera quedado muerto, hubiera sido igualito que todos los demás. Pero Él no se quedó muerto. Y Él no vuelve a morir porque ya no muere. Eso no vuelve a pasar una sola vez para siempre. Pero vean lo que dice aquí. Cristo murió al pecado. ¿Vio esa frase? Sabiendo que Cristo eh, dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas. ¿Vio la frase? Al pecado. No dice que murió por el pecado, Cristo murió por el pecado. Pero la frase Cristo murió por el pecado habla de la expiación, el pago, ¿no? Que Cristo está pagando por el precio del pecado. Eso es expiación. Aquí no dice por el pecado, dice murió al pecado. ¿Qué quiere decir? Que ahora Cristo rompió relación con el pecado, no tiene relación alguna con el pecado. Digo, yo creo que Jesús no cometió ningún pecado en su vida. Yo creo que la Biblia habla de eso, que él fue sin pecado. Yo creo que él no hubiera pecado porque esa era su misión. Su misión era mantenerse puro para llegar hasta la cruz. Pero en la cruz, dice la Biblia, que Dios lo convirtió en pecado. Ahí se lo puse en la pantalla, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecados es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. En el momento que él cargó con el pecado del mundo, Dios convirtió a Jesús en pecado. Parece mentira. ¿Cómo es posible eso? No me cabe en la cabeza, pero así fue. ¿Y para qué lo hizo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero una vez que Jesús murió al pecado, o sea, él murió por el pecado porque lo pagó, pero él también murió al pecado y él rompe relación con el pecado para más nunca tenerlo. Porque me dice Hebreos 9:28, dice, hablando de la venida de Cristo, dice, así también Cristo fue ofrecido, hablando de su muerte, una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Wow, Cristo no tiene relación alguna con el pecado ya más nunca, porque ya eso está listo y frito, hecho. No tengo que volver a hacerlo y gloria a Dios, porque yo no creo que nadie hubiera podido hacer eso más de una vez. Aunque, bueno, Jesús y él hubiera hecho lo que hubiera sido necesario, pero gloria a Dios, una sola vez. Pero eso es un cuadro de, o sea, si lo que le pasó a Jesús, Dios considera que también pasó a mí, eso es un cuadro para mí. Y Jesús murió al pecado y ahora no tiene relación con el pecado, sino que vive para Dios. Y eso es lo que tengo que hacer yo. Morir al pecado para no vivir en pecado y ahora andar en vida nueva, vivir para Dios. Qué difícil es para muchos aceptar esto e incorporarlo a sus vidas. Qué difícil es. Hay muchos que perseveran en el pecado y yo digo francamente, honestamente, si tú estás perseverando en el pecado, se queda tu salvación. Porque yo no sé cómo eso es posible. Eso no es congruente. No es congruente. Tú no puedes estar viviendo en pecado y decir que eres cristiano. Porque has muerto al pecado. ¿Cómo puedes estar viviendo en él? Las dos cosas son contradictorias. No pueden ser las dos ciertas a la vez. Tristemente, en el cristianismo moderno que tenemos ahora, donde nada más te dicen, nada más cree, solo cree y todo está bien. Dicen algunos, hay que creer en el Evangelio, no nada más creer. Digo, el diablo también cree en Dios y tiembla. No nada más creer, hay que creer en específicamente el Evangelio. Y obviamente eso involucra creer lo que dice este libro. Yo no creo lo que dice este libro
yo no sé en qué estás creyendo. Si tú no crees en lo que dice este libro, yo no sé en qué estás creyendo. ¿Estás creyendo doctrinas de hombres? Y hay otros que dicen, no, no, es que tiene que hacer este rito. Mm, el rito no salva. El rito puede representar algo y lo representa, está bien, pero el rito no es la clave. El rito no es el que salva. Dios quiere que tengamos victoria, que vivamos una vida de victoria, no una vida de esclavitud al pecado o una vida donde no nos pasamos sirviendo al pecado. Eso no es la vida cristiana. Por eso Dios promete darnos victoria en esta vida y nos da la forma de hallar la victoria en esta vida. En Romanos 6, seguimos leyendo versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí Pablo empieza a dar una aplicación práctica de lo que acaba de decir. Estamos muertos al pecado. ¿Cuál es la aplicación práctica? Lo que ha dicho Pablo es que lo que sufrió el cuerpo de Cristo en la cruz, lo sufrimos nosotros también, porque si somos cristianos, somos parte del cuerpo de Cristo. De igual manera, cuando Cristo resucitó, quedó separado del pecado y libre para vivir para Dios. Nosotros también, si estamos en Cristo, hemos muerto al pecado para separarnos del pecado y estamos libres para vivir para Dios. Estas son cosas que Pablo nos ha dicho que debiéramos saber. O no sabéis, o no sabéis. Sabiendo esto, dice en el versículo 6. Una vez que sabemos estas cosas, ¿cómo enfrentamos entonces la realidad de que estamos en este cuerpo de pecado y que mientras estemos en este cuerpo de pecado vamos a tener lucha con el pecado? ¿Cómo podemos vivir en victoria sobre el pecado? La respuesta es de tres partes. Primero, nos consideramos muertos. Segundo, elegimos un nuevo régimen de vida. Y tercero, presentamos nuestros cuerpos a Dios. Y lo vamos a ver en este pasaje que acabamos de leer, el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y el primer paso es considerarnos muertos al pecado. Considerarnos muertos al pecado. Esa palabra consideraos tiene varios significados. Entre ellos tiene significado como contar, por ejemplo, como una persona que lleva una cuenta, que lleva un registro, una cuenta. En ese sentido, contar, ¿no? Te llevo la cuenta, está marcando, ¿verdad? Eso es un significado de considerar. Otro ejemplo, otro significado es estimar. Yo estimo en el sentido de que estimo que esto me va a costar tanto. Un estimado, pedimos a veces un estimado, ¿cuánto, tengo el carro dañado, ¿cuánto me va a costar? Dice, bueno, estimo que va a costar tanto. Pero también significa pensar en el sentido de que, bueno, pienso que esto, para construir la casa, pienso que necesito primero conseguir un préstamo, ¿verdad? Asegurarme que el lote es adecuado. Tengo que pensar en eso, tengo que considerar estas cosas, o sea, meditarlas, pensarlas, no es algo que hago a la ligera. Entonces Pablo dice aquí que tengo que considerarnos muertos, dice, al pecado. Y para ejemplo de contar, ¿verdad? Del mismo libro de Romanos, la misma palabra que se traduce consideraos acá, se traduce contar acá en este pasaje que le pongo en pantalla. Dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, o sea que Dios lo estimó así, lo contó así, por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, llevó la cuenta, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada, se toma en cuenta como si fuera justicia, ¿verdad? Y es una realidad que si estamos en Cristo estamos muertos al pecado, eso es lo que dice la Biblia, es una realidad, es un hecho.
No tengo nada que entender allí. Si estoy en Cristo, estoy muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Soy yo el que lo dejo tenerlo. Soy yo por mi terquedad, pero el pecado mismo, nadie me puede obligar a pecar. Nuestros cuerpos como que no se han enterado de que estamos muertos al pecado, entonces nuestros cuerpos quieren seguir pecando. Quieren continuar contaminándose con el pecado porque este cuerpo no ha sido regenerado. Entonces, ¿cómo puedo vencer a esta carne? Empiezo por considerar, tomar en cuenta la realidad de que estoy muerto al pecado. Eso es cierto espiritualmente. Yo tengo que actuar de modo acorde. Empiezo en mi mente decidiendo que no voy a responder a las tentaciones que me lleven al pecado. Yo no estoy diciendo que esto es infalible, esto no es una fórmula, pero es una realidad. Yo tengo que empezar sabiendo esto. ¿Por qué? Porque la gran parte de la batalla contra el pecado ocurre aquí en la mente. Si yo sé, si tengo la información correcta, eso me va a ayudar a vencer la tentación del pecado. Yo estoy muerto al pecado. No tengo que pecar. Puedo decirle que no al pecado. Y le soy sincero, las veces que yo he caído en pecado, recuerdo muchas veces que he estado de que tengo ganas de hacer esto, pero es pecado. Y yo lo pienso, es pecado. ¿Ese qué es? Es Dios diciéndome, hey, tú sabes esto. Tú sabes. Entonces, qué vergüenza fracasar en ese caso. Qué vergüenza. Qué poca altura. Nos pasa, ¿verdad? Que, pero no termino ahí, no es nada más que me considero muerto al pecado. Vea lo que dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Me considero vivo para Dios. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte del pueblo de Dios. Soy parte de los redimidos. Soy parte de los que Dios ha salvado. ¿Cómo voy a vivir en pecado? O sea, si yo pongo eso en mi mente, esto me va a ayudar a vencer las tentaciones, a vencer el poder del pecado sobre mí. Saben, les mandé en la invitación a este lugar, ¿verdad? De que en qué se parece un cristiano a un zombie. Y al principio del título de este estudio es Muertos en vida. En eso nos parecemos a un zombie. Esta carne está muerta, pero está muerta al pecado. Está muerta al pecado, ya no tiene que responder, pero estamos vivos, andamos por ahí. Tal como los zombies son, ¿verdad? Imaginarios, una invención de alguien, no sé, algún escritor de películas de horror, que iba a ponerles una imagen, pero pensé, bueno, tal vez no es lo más apropiado. Pero sabes que los zombies de Hollywood son apenas una imitación barata de lo que nosotros como cristianos vivimos. Esta carne está muerta, la carne está muerta y decae y se está pudriendo aquí en lo que estamos viviendo en esta carne no sirve, pero nosotros tenemos vida y andamos por allí, ¿verdad? No como los zombies que son criaturas de horror, andamos por allí predicando vida para transmitir vida, para anunciar la vida que Dios promete. Ese es nuestro propósito. Y que lo primero que hacemos para vencer la carne es considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. La segunda que hacemos la vemos en el versículo siguiente, el versículo 12. Es el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado. Elegimos un nuevo régimen, hay cambio de gobierno. No, yo no voy a seguir el régimen del pecado, de la carne, de la corrupción. No voy a seguirlo. Me niego. Ahora tengo la potestad de decir pecado. No, tú no vas a reinar sobre mí. Así que ahora yo lo que digo es, yo decido, considero que el pecado no va a reinar sobre mí. Es una decisión que yo tomo a priori, antes de encontrarme en el pecado. Y si me encuentro en una tentación, en ese momento decido, no voy a dejar que el pecado reine sobre mí. Yo he hallado en mi vida personal que muchas tentaciones, vamos a decir, que pudieran causarme problemas, eh, si yo de antemano me he sentado a pensar una respuesta,
Si esto me llegara a pasar, esta va a ser mi respuesta. Me va mucho mejor. Estoy preparado. Venga, tengo la respuesta. Eso no es que yo sea un genio, eso me lo enseñaron, pero está en la Biblia. ¿Qué hizo Jesús cuando vino Satanás a tentarlo allá en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4? Satanás le presentó una tentación. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Entonces yo busco un versículo que me ayude con la tentación y lo memorizo. Y cuando viene la tentación, voy a acordarme de ese versículo y voy a acordarme de mi decisión. ¿Cuál es mi decisión? Pecado, tú no me vas a ganar la partida. No te lo permito. Y no digo que eso no es infalible, que eso es infalible, perdón, porque somos humanos y fracasamos. Absolutamente eso pasa. Eso pasa. Eso demuestra que somos humanos reales. El hecho de que no siempre salimos airosos. Y yo no le voy a mentir diciendo, haga esto y usted nunca va a tener problema con el pecado. Eso sería mentira. Dice en primera de Juan que el que dice que no peca, miente. Entonces yo no le quiero decir mentira. Pero sí le quiero decir que ayuda mucho si estamos preparados. Tengo una defensa. Y vaya, usted ha visto, ¿verdad? Boxeadores, ¿verdad? Los dos boxeadores vienen con ofensa y defensa, vienen preparados, pero si uno logra meter un golpe, tumba al otro, ¿verdad? Bueno, yo lo que no quiero es que el diablo me tumbe, pero tengo que reconocer que a veces el diablo, o a veces la carne, o a veces el mundo, logran penetrar mis defensas y me tumban. Eso pasa. Pero si yo tengo mis defensas bien preparadas, es mucho más difícil. Y es una decisión que yo tomo. Primero, me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios. Segundo, decido que el pecado no va a reinar sobre mí. Yo decido que me voy a dejar gobernar por Dios a través de su Espíritu Santo que mora en mí. No voy a dejarme gobernar del pecado. Y la tercera decisión, vemos el versículo 13 y 14, es presentar nuestros cuerpos. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, hablando del cuerpo, miembros del cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero lo primero que digo es que no presento los miembros de mi cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Esta es otra decisión que yo tomo basándome en lo que yo sé. ¿Qué es? Primero, no le doy oportunidad al pecado. Si hay una situación que me es de pecado, la evito. Si hay una persona que me incita al pecado, la evito. No es que me voy a volver un ermitaño, no le voy a hablar y todo eso, no voy a ser grosero, pero reconozco que esta persona siempre quiere llevarme al pecado. Ese amigo que dice, hey, hoy es día de quincena, vámonos a la cantina. Y tienes el alcohol tiene ese poder sobre ti y tú lo estás pensando, sí, no, y al final te engatusa y te lleva y ¡pa! Gastaste todo el dinero de la quincena en alcohol. Y ahora, qué lío cuando llegas a la casa, se armó el lío con la señora. Le diste oportunidad al pecado. No hay que darle lugar al diablo. Efesios 4:27, ni leéis lugar al diablo, no le des lugar. No te expongas a una situación que te es de tentación, porque ya no sirves al pecado. Entonces, esa es una. Digo, no siempre se pueden evitar, yo reconozco eso, pero otra vez, si estamos preparados, cuando fulano tal me va a decir tal cosa, entonces yo voy a responder de tal manera y así me evito el pecado. Fabuloso. Estoy preparado. Lo segundo, no solo, no, lo negativo es no presento mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, pero lo positivo es lo que sigue, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Me presento a mí mismo a Dios como instrumento de justicia. He aquí, Señor, estoy para servirte, estoy para hacer tu voluntad. Heme aquí, úsame como tú quieras. Y esto es, en realidad, es lo lógico, lo mínimo, lo razonable, lo racional que todo cristiano debe hacer. Separado del pecado para servir a Dios.
Romanos 12:1, lo conocen. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración racional, lógica, mínima, razonable. Esto es una decisión que yo tomo. Hoy que me levanto, porque sé lo que Dios tiene para mí, porque sé que estoy muerto al pecado, porque sé que Dios me ha resucitado para que ande en vida nueva, yo entonces decido, Señor, aquí estoy, usa mi cuerpo como instrumento de justicia, no como instrumento de iniquidad. No quiero ser instrumento de iniquidad. Eso es la clave para vencer lo que el cuerpo del pecado quiere hacer en mí. El cuerpo del pecado me quiere hacer caer. El diablo me quiere hacer caer. El mundo me quiere hacer caer. Pero Jesús dijo, confía, yo he vencido al mundo. Y así como le dijo Dios, ¿verdad? Allá a Adán y a Eva, dice que la serpiente va a venir, te va a herir en la piel, pero tú le vas a aplastar la cabeza. En Romanos 16, Pablo dice que vamos a aplastar, dice en breve, aplastar a Satanás. Y que la victoria está asegurada, la guerra está asegurada, mejor dicho. Vamos a resultar victoriosos al final, pero va a haber batallas difíciles, algunas las perderemos. Seamos sinceros, yo quisiera poder decirte, oh no, en Cristo nunca vas a volver a pecar. No, mentira, la Biblia dice lo contrario, entonces ¿para qué te voy a decir mentiras? Pero eso no quiere decir que no puedes vivir en victoria. Somos muertos en vida, muertos al pecado, pero en vida para servir al Señor. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Hermano, te impreco, te ruego que pongas estas decisiones en tu mente sabiendo estas cosas. Ya no seas ignorante, sino eres alguien que sabe lo que Dios tiene para ti. No te dejes llevar, porque no tienes que dejarte llevar. Puedes salir vencedor. Usa esta información para tomar las decisiones correctas y encomiéndate al Señor, así como leímos en Romanos 12, ¿verdad? Dice, preséntate como sacrificio vivo. Aquí estoy, Señor. No vivo yo, vive tú en mí. Y Él te dará la victoria. El Señor les bendiga ricamente.